Vamos, Gear. Creo que eran las 7:30, pero en el trópico oscurece muy rápido y antes de que te des cuenta necesitas una linterna para orientarte. Geert está un poco preocupado, pero Warren sigue entusiasmado por la aventura. Tenía esa sensación de, vaya, volví a donde me gusta estar. Y tenía esa sensación de lejanía. Me sentía muy bien. Pero el llamado de la naturaleza pronto reemplaza el llamado de la aventura. Me dieron ganas de orinar y lo último que quería hacer era orinar en el arroyo. Estábamos acampando y esa era el agua que bebíamos, así que la regla era alejarse 50 metros de ese arroyo. Entonces decidí subir un terraplén y alejarme. Tanteaba el camino con los pies. Andaba en puntas de pies porque las piedras estaban cubiertas de musgo y resbalaba mucho, así que tenía mucho cuidado para cruzar por allí. Warren llega a la otra orilla del arroyo, una pared baja de granito. Empecé a tantear la pared de roca. Sabía que habría una grieta por allí, que podría subirme y poner el pie sobre la roca. Esta pieza de granito tiene una historia muy larga. Hace aproximadamente 270 millones de años, era lava líquida que se encontraba en la profundidad de la Tierra. Con el correr de miles de años, la lava se enfrió y solidificó, y se formaron grietas en su interior. Luego, como las montañas y los volcanes que se encontraban en la superficie erosionaron, las grietas se ensancharon y profundizaron, y dejaron a esta roca pendiendo de un hilo. En ese momento oí un crujido. Para dos hombres que caminaban por la selva, la aventura se convirtió en un viaje al infierno. ¡Warren! No tenía idea de lo que sucedió. Ni idea. ¡Warren! ¿Estás bien? ¡Warren! ¡Warren! ¡Geert! ¡Por Dios! ¿Qué pasó? Me di cuenta de inmediato que estaba atrapado y que la roca era tan grande que no podría sacarla. Lo único que sabía era que me oprimía las piernas y que quería que me la quitaran de encima. El peso de la roca aplasta las piernas de Warren, y la presión que se acumula en sus venas y músculos hace que se reduzca el suministro de sangre. Si la sangre no comienza a circular debidamente pronto, Warren podría perder las piernas. En ese momento solo piensas en el dolor. El dolor comenzaba a dominar todo. ¡Oh, Dios! ¡Resiste! 1, 2, 3. Así que por unos minutos seguimos empujando la roca. La energía negativa de la roca era increíble. Era como si estuviera empujando hacia atrás. No pasaba nada. Era como empujar un tanque de guerra fuera del camino. Sentía muchísimo dolor, pero no podía hacer mucho al respecto. Está claro que Geert no podrá levantar solo la roca. Warren intenta concentrarse a pesar del dolor y le sugiere qué hacer. En un momento, algo me sucedió. Lo describiría casi como una especie de táctica de supervivencia primitiva. Entonces vi claramente lo que teníamos que hacer y empecé a darle indicaciones. ¡Oh, Dios! ¡Cálmate! ¡Relájate! Lo que tenemos que hacer es construir una palanca. Tienes que buscar una rama o algo. Tienes que conseguir una rama grande. Lo haré lo más rápido que pueda. ¡Apresúrate, Geert! Cuando se fue comencé a pensar, ¿cómo iba a bajar?
vi arrastrándome por el lecho del arroyo y el tiempo que me llevaría a hacerlo. Estaba seguro de que tenía ambas piernas quebradas. No sabía qué hacer. Como si las cosas no estuvieran lo suficientemente mal, comienza a llover. No es una buena noticia en una zona propensa a inundaciones repentinas. Empezó a llover y yo pensaba, esto no es nada bueno. No necesitamos esto. Lluvia es lo último que necesitamos ahora. Yo sabía que estaba sucediendo algo muy serio y que debía mantener la calma. Lo escuchaba río abajo luchando con los árboles y las ramas. Intentaba arrancar una rama grande para que pudiéramos usar de palanca. Podía imaginarme lo que hacía. Obviamente quería que volviera lo más rápido posible. Deseaba con todas mis fuerzas que se apresurara. ¡Creo que conseguí una! ¡La tengo! ¡Ahí voy, Warren! ¡Ya voy, amigo! Geert estaba a mi lado empujando. ¡Acá está! ¡Vamos! ¡Oh, sí! Yo empujaba con tanta fuerza que sentí que iba a partirme al medio. Luego de repente se movió unos centímetros. ¡Rápido, de nuevo! ¡De nuevo! ¡Rápido! Lo único logrado fue acomodarla sobre mí. Olvídalo, amigo. Necesitamos una rama más grande. ¡Un árbol! Sí. Tienes que conseguir un árbol. De acuerdo. De ¡Consigue acuerdo. uno bueno! Vas a estar bien, amigo. Vas a estar bien. Cuando se fue, empecé a pensar que llovía cada vez más fuerte. Se escuchaba cada vez más fuerte. No era un gran problema hasta que empecé a sentir agua arremolinarse cerca de mi cadera. Y subía increíblemente rápido. No tardaría mucho en sobrepasarme la cabeza. Si creía que antes estaba en problemas, en ese momento sí. La lluvia no escampa y el arroyo sigue creciendo. Hay una marca de agua por encima de la cabeza de Warren, un aviso que no augura nada bueno. Si la lluvia no se detiene y Warren sigue atrapado, se ahogará. El excursionista australiano Warren McDonald se encuentra atrapado bajo una roca de granito. El agua está subiendo y su compañero busca con desesperación algo lo suficientemente fuerte para mover la roca. Empecé a buscar árboles pequeños. Alguien me había dado una navaja y decidí comenzar a cortar la madera o serrucharla. Mientras lo hacía, quité los mangos de la navaja y no me di cuenta de que las piezas metálicas que mantenían los mangos unidos se me estaban metiendo en la piel. Me lastimaron toda la palma de la mano. El cuerpo de Geert está lleno de adrenalina. Provoca la liberación de químicos que bloquean la transmisión de señales de dolor desde la espina dorsal hasta el cerebro. Ni siquiera lo sentí. En esos momentos no sientes dolor. Geert carga lo que tanto le costó conseguir para intentar levantar la roca por última vez y liberar a Warren. Bien, a la cuenta de 3, Geert. 1, 2, 3. ¡Ahora vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! Creo que ambos esperábamos el milagro de la anciana
que levanta el auto para sacar a alguien atrapado. Llevado al extremo, el cuerpo de Geert se pone a toda marcha. La adrenalina que lo recorre le da fuerza sobrehumana. ¡Geert! ¡Geert! ¡Vamos, Geert! ¡Vamos! ¡Vamos, por favor! Pero finalmente, la roca es demasiado pesada. Rompimos la palanca más fuerte que probablemente íbamos a encontrar en el lecho de un arroyo. Simplemente se partió y en ese momento mi miedo definitivamente aumentó. Tengo una imagen increíble que nunca olvidaré. Miré la lluvia y su silueta se veía exagerada por la capucha de la chaqueta que llevaba puesta y veía que tenía la cabeza inclinada hacia un lado. Creo que lo escuché quejarse y creo que lo escuché llorar. Creo que fue la única vez que escuché algún tipo de queja. Luego, un pequeño cambio. La lluvia comienza a parar. Estábamos los dos completamente exhaustos y de repente me di cuenta de que la lluvia había parado. Estará todo bien. ¿Qué crees? Que preferiría estar en mi saco de dormir. Lo siento. Lo siento. No tienes que disculparte por nada. Lo hiciste bien. Lo hiciste bien. Caen en la cuenta de que no les quedan más opciones. Geert tiene que conseguir ayuda. Hasta ese momento ni siquiera queríamos contemplar la idea de que él se fuera y me dejara solo. Ambos tienen suficiente experiencia para saber que emprender el descenso de noche sería suicida para Geert. No puede ir a ninguna parte hasta que amanezca. Comenzó a salir el sol. Fue el amanecer más lento que haya visto. Cuando aclaró lo suficiente, le grité a Geert para ver si estaba despierto. Y por supuesto que estaba despierto. No había dormido. Miré a mi alrededor y me asusté un poco, porque lo que vi no era bueno, era aterrador. El entorno era muy, muy macabro. Él se levantó y empezó a juntar cosas. Debía marcharse y cuanto antes lo hiciera mejor. A esa altura se lo veía muy mal. Estaba increíblemente blanco, pálido. Geert hace que Warren esté lo más cómodo posible. Le deja un jarro, comida y ropa, un anotador y algunas cosas para pasar el tiempo. Para que hagas algo. Para matar el tiempo. Matar el tiempo. Qué expresión extraña. Tome tus calcetines. Los míos se los llevó el agua anoche. Ve tranquilo, amigo. Va a pasar una noche hasta que llegue el ferry. Puedo hacerlo. Podré soportar. No soy consciente de haberlo hecho, pero es posible que haya evitado el contacto con sus ojos. Nunca miró a su alrededor. Parecía que solo miraba al frente todo el tiempo. Tal vez se estaba preparando para lo que venía a continuación.
iba a estar solo. Mañana a la noche no estarás aquí. Suenas muy seguro. Nos veremos pronto. Estaba en una posición en la que confiaba completamente en una persona que había conocido el día anterior. Incluso mientras se alejaba, yo le gritaba: «Ten cuidado. Tómatelo con calma, ve despacio. Camina por la selva, lo que sea. Tienes que lograrlo». Creo que puse un pie delante del otro y entonces me resbalé. ¡Oh! ¡Geert! Estoy bien, no fue nada. Me di cuenta de que eso debía haber asustado a Warren también, porque me vio. Bien, si está resbaloso, arrástrate. Solo llega abajo, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Y la avioneta comenzó a descender en forma de espiral. Y el suelo se acercaba cada vez más rápido. Greg no tiene la altitud suficiente para corregir la barrera y la avioneta cae súbitamente al suelo a más de 190 kilómetros por hora. Y luego hay una fracción de segundo en la que eres consciente de que ya no hay vuelta atrás. Sabía que si me estrellaba, no podría sobrevivir. Después de estrellarse con su avión en el medio de un coto de caza, Greg Rasmussen está vivo, pero solo apenas. Casi no quería abrir los ojos. No sabía qué vería, qué sentiría o con qué me encontraría. Estaba totalmente aturdido, atónito. Y pensaba, estoy vivo. Estoy vivo. Y en ese momento me empezó a caer gasolina encima. Me arrojé de la avioneta. Literalmente casi me caigo. Con la gasolina esparcida por todas partes, una explosión es su mayor miedo. Tenía que alejarme de esa cosa. Y mis piernas no me respondían. No podía hacer nada en absoluto. Pero tenía que alejarme de la avioneta, que en ese momento era mi pesadilla. Sentí que estaba por lo menos a una distancia prudente de la avioneta, a salvo de una potencial explosión. Y luego pensé, Mayday. Tengo que hacer un Mayday. La avioneta es una bomba de tiempo. Pero la radio puede funcionar todavía. Nadie sabe que tuvo un accidente y está gravemente herido. Debe intentar comunicarse. Recuerdo lo aterrado que estaba al tener que arrastrarme de regreso al avión. La avioneta entera se había convertido en un objeto de terror. Mayday, Mayday, Mayday. Mayday, Mayday. Pero la radio ya no funciona.
El aparato estaba caliente, porque el accidente había provocado un cortocircuito en las baterías y había quemado literalmente mi único medio de supervivencia, la radio de emergencia. Y pensé, me arrastré hasta este infierno para nada. Tengo que alejarme de esta avioneta. Tengo que irme lo más lejos posible. Y me invadió el dolor. Hasta el momento, el dolor de Greg había sido ocultado por las hormonas liberadas en su sistema, como parte de la respuesta de su cuerpo al trauma. Pero estos analgésicos naturales no pueden funcionar por mucho tiempo, por lo que ahora Greg puede sentir el daño que el accidente le provocó. Ese dolor era un dolor que no había sentido antes. Nada como eso, nada que se le pareciera siquiera. Y me di cuenta de que al arrastrarme, mis pies se movían. Mis piernas eran como gelatina. Casi todos los huesos de las piernas y los pies de Greg están rotos. Tiene hemorragias internas debido a la cantidad de heridas que sufrió y ya perdió 2/4 de sangre. Si pierde otro cuarto, quedará inconsciente y cercano a morir. Propiamente como una tortuga nadando de espaldas, empecé a retroceder lo más lejos que podía del cuerpo del avión. La situación es crítica. Está rodeado de animales que podrían matarlo. Escorpiones, serpientes, elefantes, leones, hienas. La muerte podría llegar desde cualquier dirección y hay muy pocas esperanzas de que lo rescaten. Si tenía que salir de esto, sería por mis propios medios y nada más. El conservacionista Greg Rasmussen ha estado casi paralizado por el dolor durante media hora aproximadamente, desde que se estrelló con su avión en la sabana africana. Sabía claramente que cada cosa que hiciera en ese momento determinaría mi vida o mi muerte. Sentía dolor en los tobillos. Parecía que iban a explotar, porque tenía esas botas puestas y no había espacio para la hinchazón. De ningún modo podía ni siquiera acercarme a mis cordones. Pero pensé, si no me quito las botas, tendré gangrena y luego perderé mis pies. A Greg le preocupa que se haya detenido el torrente sanguíneo en sus piernas destrozadas y que si no actúa pronto, el tejido se muera. En ese caso, la única alternativa es la amputación. Estaba recostado sobre mi espalda y debido al dolor apenas podía enfocar mis ojos. Logré mirar hacia atrás y pensé, bueno, si pudiera arrastrarme hasta ese árbol, tal vez podría inclinar mi cuerpo hacia adelante y llegar a mis cordones. Quería que parara ese dolor. Era como si mi pie estuviera explotando. Entonces, me subí al árbol y comencé a balancearme. Fue una ironía que el único árbol que había en esa área fuese un espino. Me estaba clavando la espalda con sus pinches. Y me quedé allí y lo único que pensé fue, si no gano esta, perderé mis piernas. Y si perdía las piernas, la vida no valdría la pena para mí. La posibilidad de perder no solo las piernas, sino también su modo de vida, obliga a Greg a pensar en un plan, por más desesperado que esté. Sentí el espino y pensé en usar sus espinas. Me las ingenié para arrancar una rama que tenía una espina con forma de gancho.
Comencé a tomar el cordón. Para la sabana debes usar botas buenas, que se aten bien, que sean seguras, con 2 vueltas incluso. Tras sucesivos movimientos desesperantes, Greg logra aflojar los nudos, pero este es solo el comienzo. Creí que iba a sentirme mejor de algún modo, pero es obvio que los cordones no se desatan tan fácilmente. Las botas seguían totalmente fijas en mis pies. Y me di cuenta de que tendría que mover el cordón a lo largo de toda la bota, vuelta por vuelta, ojal por ojal. Y seguí sentado allí con la rama y comencé a tomar uno por uno. Tenía que concentrarme en eso. Había vencido al dolor para hacer ese trabajo. Finalmente, llegué al punto en que el cordón quedó suelto. Pensé que inmediatamente me sentiría aliviado, pero lo que sucedió fue que la hinchazón ocupó el calzado por completo. Y no podía dejar de pensar que si no me quitaba las botas, me cortarían las piernas. Ahora Greg necesita algo más grande para liberar de las botas sus pies hinchados. Vi una rama. Era todo lo que había y pensé, bueno, probemos con eso. Y apenas toqué la bota, el dolor se hizo terrible y pensé, Dios mío, y ahora tengo que empujarla. Y luego recordé una película, una de John Wayne, en la que decían, bueno, muerde esto mientras corto esto otro. Y resultó que la rama estaba podrida, llena de termitas. Y mi boca estaba aún más seca que antes y escupí. Pero empujé con tanta fuerza que la bota salió. Y luego hice lo mismo con la otra.